lejos de ser un motor de progreso, debilitar estructuralmente el derecho de México a construir un desarrollo tecnológico propio. En este trabajo se sostiene que al imponer estándares que exceden por mucho las obligaciones del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, que de ahora en adelante llamaremos ADPIC, se ha generado un desequilibrio fundamental. Este desequilibrio privilegia la protección estática y monopólica de derechos de propiedad intelectual, que en su mayoría, vamos a verlo más adelante, son de titularidad extranjera. Esto en detrimento de la dinámica de innovación local y la difusión tecnológica que tanto necesitamos en este país. Voy a empezar primero que nada. Les planteo que es crucial entender que este marco normativo no surgió de un diálogo entre iguales, sino que este fue negociado bajo profundas asimetrías de poder. Hoy esta situación se ve aún agudizada en el contexto actual del nearshoring. La posible renegociación del TEMEC presentaría para México una oportunidad histórica que paradójicamente puede ser una oportunidad, pero a la vez nos pone en mucho riesgo, porque bajo las reglas actuales del TEMEC se puede consolidar este modelo de enclave de maquila de alta tecnología. Más adelantito vamos a abordar otra vez este concepto. Y sobre todo de dependencia tecnológica. Todo esto en lugar de fomentar la soberanía productiva y tecnológica que nuestro país, como ya lo decíamos, necesita urgentemente. Vamos a ver, yo esta investigación la enmarqué en dos pilares fundamentales. El primero es el derecho humano al desarrollo como marco fundamental. El derecho humano al desarrollo es un derecho inalienable que faculta a toda persona, pero también a los pueblos. Esta es una particularidad de este derecho, es tanto individual como colectivo, para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político, en el que pueden realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como a contribuir a este desarrollo y a disfrutar de él. Más adelante otra vez vamos a volver a este concepto. Les voy a explicar un poquito los principios del derecho al desarrollo. Primeramente, soberanía sobre los recursos. El derecho al desarrollo consagra la plena soberanía de los pueblos sobre sus riquezas y recursos naturales. Esta investigación propone extender este principio en el contexto de la economía del conocimiento al capital intelectual, a la riqueza del capital humano, intelectual y tecnológico que tenemos en México, argumentando que estos deben abarcarse, deben comprenderse también bajo este principio. Por lo tanto, un régimen de propiedad intelectual como el del TEMEC, que favorece sistemáticamente el control y la titularidad extranjera sobre el conocimiento, sobre el desarrollo tecnológico, entra en conflicto directo con este principio de soberanía. No son compatibles estas dos ideas. Después tenemos una preservación del espacio de políticas, que el anglicismo para este término es policy space. El derecho humano al desarrollo nos establece que los estados tienen el derecho, no solo el derecho, el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas. Este trabajo sostiene que para cumplir con este deber, el Estado mexicano debe conservar un margen de maniobra normativo. Eso quiere decir este policy space, el espacio en que un Estado puede maniobrar creando políticas públicas sin incumplir con los tratados internacionales de los que forma parte. El TEMEC se le critica precisamente por erosionar este espacio al imponer obligaciones que exceden por mucho los estándares internacionales que limitan la capacidad de México para diseñar una política tecnológica soberana que se adapte a sus necesidades. No sé si recuerdan, empecé hablando de este ADPIC, los acuerdos sobre derecho de propiedad intelectual relativos al comercio. Esa es la base, el estándar internacional. Es la base de igualdad en la que compiten el resto de los países. El TEMEC lo excede por mucho, como vamos a ver más adelante. Después tenemos equidad y distribución de los beneficios. Uno de los postulados centrales de este derecho al desarrollo es la equitativa distribución de los beneficios. Este trabajo argumenta que el régimen del TEMEC contraviene este mandato, ya que concentra desproporcionadamente los beneficios económicos en un pequeño grupo de titulares de derechos, que a menudo son corporaciones transnacionales, mientras que por otro lado impone amplios costos sociales a la población mexicana. Esto lo vemos expresado en precios más altos en medicamentos y barreras a la educación. Esos son los dos ejemplos en los que me voy a basar. Todo esto, estos tres principios del derecho al desarrollo, sin olvidar los principios de los derechos humanos de indivisibilidad e interdependencia, que en términos muy sencillos nos dicen que los derechos humanos forman un núcleo. No podemos separarlos, no podemos decir este se respeta y este no. No podemos decir de momento prevalece este sobre el otro. Son interdependientes y muchas veces, esto lo vamos a abordar más adelante, al violentar uno de ellos estamos violentando otros derechos humanos.
El otro pilar, además del derecho humano al desarrollo en el que fundamenté esta investigación, es el desarrollo tecnológico endógeno. Esto quiere decir la manifestación económica y material del derecho al desarrollo, porque no se trata simplemente de comprar o importar tecnología, sino que este se define como la capacidad de una sociedad para generar, adaptar y difundir tecnología desde adentro, generada por ellos mismos, a partir de sus propias capacidades de investigación, desarrollo e innovación. Esto implica un proceso sostenido de aprendizaje, ingeniería inversa, adaptación y finalmente innovación genuina. Esos son los pasos que debe seguir, con los que se llega a una auténtica, una real innovación en materia tecnológica. Es en esencia la construcción de capacidades tecnológicas locales para superar la dependencia y esta inserción subordinada en la economía global en que nos encontramos en este momento. Retomo este concepto de policy space, el espacio que tienen los estados para maniobrar, para adaptar sus políticas públicas sin incumplir con los tratados. Históricamente, los países que hoy en día ya están industrializados utilizaron un amplísimo policy space. Ellos tenían toda la libertad del mundo para dirigir sus políticas, pero esto lo vamos a ver muy concretamente, proteger sus industrias. Eso es parte de una de las propuestas finales de este trabajo. Sin embargo, tratados como el TEMEC, al regular disciplinas más allá de sus fronteras, como la propiedad intelectual, erosionan severamente este espacio para países como el nuestro. En materia de propiedad intelectual, este policy space se materializaba en las flexibilidades del acuerdo ADPIC, el que les mencionaba que es la base de igualdad de competencia. Pero estas flexibilidades que nos daba el ADPIC quedaron neutralizadas por el TEMEC en muchos aspectos. El capítulo 20 del TEMEC es una manifestación muy clara de esta erosión de la que les hablo, mientras que el Telecán original de 1994 reflejaba ese estándar global, el del ADPIC. Por otro lado, ahora el TEMEC representa un endurecimiento sistemático que alinea nuestra normativa con la legislación estadounidense en un estándar que yo llamo ADPIC Plus, que excede este ADPIC, lo lleva más allá. Y vale mucho la pena recalcar que este salto que dimos no fue un punto de encuentro, fue un ejercicio de lo que se conoce como exportación regulatoria. En este proceso, la potencia tecnológica y económica dominante, en este caso Estados Unidos, impuso su modelo codificando esta asimetría de desarrollo y poder en el texto mismo del tratado. Esto es completamente legal, es el punto. Fíjense, me voy a enfocar en dos ejemplos. Primero, derechos de autor y ámbito digital, y otro a continuación. Fíjense, hablando de derechos de autor, el ADPIC, hablando de derechos de autor, otorgaba 50 años posteriores a que termine la vida del autor, para que las obras pasen al dominio público. El TEMEC nos pone a 70 años después de la muerte del autor, 20 años más. Esto no es poco, ahorita vamos a ver el impacto que tiene esto. 70 años cuando son individuos, 75 cuando son obras corporativas o colectivas. El segundo, medidas de protección tecnológica. El ADPIC obligaba a proteger contra copias no autorizadas, lo que todos conocemos como piratería, hacer copias ilegales, venderlas. Pero esta TEMEC, como les decía, excede el ADPIC y penaliza la elusión de medidas que no simplemente promueven la piratería, sino que, lo que decíamos hace rato, ingeniería inversa. ¿Qué debería impedir a un ingeniero en sistemas acceder a un sistema operativo, por ejemplo, a una obra de propiedad intelectual, entender cómo funciona a profundidad, quizás hacer modificaciones, no necesariamente para un lucro, sino para aprendizaje? Así se construye la ciencia, desarmando lo que ya existe, volviéndolo a poner, viendo cómo funciona por dentro. El TEMEC criminaliza este tipo de acciones. Si me adelanto un poquito, una de las razones por la que, aunque yo sepa cómo funciona un iPhone, no tengo acceso a refacciones, ni a tecnología, ni a cómo arreglarlo yo mismo si supiera cómo hacerlo. Todo esto está protegidísimo. Esto excede lo que ya les decía el ADPIC. Este binomio de protección a largo plazo más los candados digitales blindan la cadena de valor de los titulares estadounidenses y reducen la flexibilidad, sobre todo para fines educativos y creatividad transformativa en México. ¿Qué pasó aquí? Estados Unidos, por supuesto, tiene gigantes industrias de entretenimiento y tecnología. Por supuesto que le importaba protegerlas, por supuesto que le importaba blindarlas para consolidar sus ventajas competitivas. Este es el primer ejemplo.
El segundo es en el sector farmacéutico. Este me parece aún más grave. Se ajustó los plazos de patentes. Más allá de los 20 años que son el patente de la mayoría de los medicamentos, compensar retrasos administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Si el INPI y la COFEPRIS demoran 5 años, que no es poco común, en otorgar patentes, se compensan estos 5 años el tenedor original de esta patente. No fueron 20, van a ser quizá 23, 24, 25. Eso en primer lugar. En segundo, se protegen los datos de ensayos clínicos. Esto no es común. ¿Qué quiere decir esto de los ensayos clínicos? Vence una patente. Alguien que quiere generar un genérico o un biosimilar tenía acceso a los datos de ensayo clínicos, todas las pruebas, toda la información que tuvo que allegarse para verificar el funcionamiento y la inocuidad de estos medicamentos. Aquí esto se deja de lado, se dice, puedes copiar el medicamento, por decirlo en términos muy sencillos, pero no te voy a dar la receta. Y no te voy a decir todos los procesos que tuvieron que seguir, lo que va a retrasar el que esta patente realmente se libere. Y finalmente, una patente de nuevos usos, métodos y dosis. Para no entrar mucho en complicaciones, lo voy a poner esto también en términos muy sencillos, si se modifica algo muy pequeño, un detalle muy sencillo en cómo un medicamento es administrado, eso extiende la patente otra vez. Se llega a este fenómeno de evergreening, de perpetuar las patentes para que nunca puedan ser liberadas. Y fíjense, voy a dar 2 ejemplos muy sencillos. Es un medicamento que es para tratamiento de enfermedades inmunológicas. Se llama Stelara. Si pueden ver el precio en el que se adquiere esto en el país, las personas que necesitan este medicamento lo necesitan algunas una vez al mes, algunas 2 veces al mes. Pero como pueden ver, no es económico. Este medicamento, en Estados Unidos, en 2024, si no me equivoco, ya se liberó, ya hay biosimilares. Como es un complejo biológico, no químico, se llaman biosimilares, no genéricos, pero el punto es el mismo. Ya hay biosimilares, ya se redujo el precio y ya la gente lo puede adquirir más fácilmente. En la Unión Europea, el mismo caso, incluso antes que en Estados Unidos, fue en 2023. En Canadá también. En Canadá la gente ya no tiene que pagar esto si necesita ese medicamento, tiene que pagar el 10%. En México no, aún no se libera esta patente. Aún cuando ya debería de ser así. Si ya ocurrió en una buena parte del mundo, ¿por qué en México no? ¿Qué está pasando? Las farmacéuticas están empleando estas 3 técnicas que yo les decía para ampliar tanto como les sea posible esta patente. Ya me voy a acercar al final, me estoy extendiendo un poquito. Estos medicamentos son de Janssen, que pertenecen a Johnson & Johnson, que es una empresa norteamericana. Fíjense, unas cifras para poner en evidencia la dependencia tecnológica de México. 90% de las patentes que se registran en México son extranjeras. Este ratio de dependencia, esta tasa, nos ponen 26-1. Por cada 26 patentes extranjeras hay una mexicana. Aquí tenemos un gran conflicto. El Plan México, ¿qué busca? Fortalecer soberanía científica, independencia tecnológica, producir vacunas hechas en México. Nos enfrentamos a una barrera legal directa contra estas metas, como estas exclusividades de las que hablábamos, que por supuesto obstaculizan el desarrollo de una industria farmacéutica nacional. Esto nos mete en una contradicción fundamental entre los objetivos de desarrollo nacional y las obligaciones internacionales adquiridas por México con este tratado. Me voy a adelantar un poquito, que ya se me acabó el tiempo. Fíjense, voy a hablar sobre este desequilibrio estructural del marco de propiedad intelectual. El TEMEC, como ya traté de establecerlo, favorece la protección de derechos de propiedad intelectual existentes, principalmente en manos extranjeras. Desincentiva la dinámica de innovación local y el desarrollo de capacidades tecnológicas propias. Es normativamente cuestionable a la luz del derecho al desarrollo porque limita la capacidad del Estado para garantizar acceso y participación equitativa a los beneficios de los procesos tecnológicos. Todo esto sin meterme siquiera a hablar del derecho a la salud, que también, como ya vieron, les habla de la indivisibilidad de los derechos humanos. Aquí tuvimos un ejemplo. Esta investigación concluye que el marco de propiedad intelectual del TEMEC es estructuralmente desfavorable para México en este momento, inclinando la balanza decididamente en contra de los intereses de desarrollo nacional. Este desequilibrio no solamente es económicamente subóptimo, sino que es normativamente cuestionable a la luz de los principios de soberanía, equidad y bienestar que emanan del derecho al desarrollo. Me llego ya a las conclusiones. Estrategias para México, implementación y renegociación si esta llega a darse el caso. Primeramente, en lo interno, adoptar una doctrina de interpretación pro desarrollo, privilegiar la interpretación en nuestras instituciones
estatales que promuevan este desarrollo. Invocar el derecho inherente a regular por el interés público que se contiene en el preámbulo del TEMEC. Esto ya, en la primera vez en el Telecán, esto quedó en el preámbulo. Le da un poco de margen de libertad regular en base al interés público sin incumplir con el TEMEC. Aplicar criterios de patentabilidad estrictos, es decir, dentro del marco de la legalidad, privilegiar patentes mexicanas. Voy a las estrategias externas. Hay que documentar impactos negativos del capítulo 20. Hay que allegarnos de evidencia científica de este abuso. Debemos también establecer objetivos claros para eliminar cláusulas como las que les decía, ADPIC Plus, las que exceden el estándar internacional. Hay que construir coaliciones con países que enfrenten presiones similares a las nuestras y hay que defender esto en foros multilaterales, el uso de estas flexibilidades. Ya nada más para concluir, si Estados Unidos protegió tanto su industria, ¿por qué México no debería hacerlo también? Y termino así mi intervención. Muchas gracias. Salvador, muchas gracias por tu intervención. Vamos ahora a escuchar el trabajo que lleva por título La estrategia de semiconductores en México, una perspectiva desde la propiedad intelectual. Este trabajo está a cargo de Edgar Ramón Arteaga Figueroa y de Blanca Araceli Borja Rodríguez, ambos de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. A cargo de la presentación estará Edgar, a quien le damos la bienvenida y le otorgamos el uso de la palabra. Adelante, Edgar, por favor. Muchas gracias, Jaime, por la presentación. Gracias a los organizadores, a las organizadoras por la invitación a participar en este segundo foro nacional del TEMEC. Se desprende justamente esta temática de investigación a raíz de las evidencias que encontramos el foro pasado, donde trabajamos un tema de propiedad intelectual y encontramos algunos indicadores de especialización en patentamiento en sectores específicos de farmacéutica, sector médico, tecnologías que tienen que ver con la medicina o con la industria farmacéutica directamente. Entonces ampliamos un poco esto por el tipo de convocatoria que se nos hizo hacia vincular pues, con los recientes acontecimientos en las negociaciones del TEMEC y también con el Plan México. Y uno de los fenómenos interesantes es ver hacia dónde va la propiedad intelectual en materia de la estrategia que tiene o la visión estratégica que se tiene de producción de semiconductores o de los polos del bienestar, donde uno de ellos habla justamente de la creación y de la generación de semiconductores. Esto, si vamos a la siguiente, por favor, vemos aquí un poco de la literatura que actualmente, digamos, estamos utilizando para justificar esta elección, digamos, de por qué los semiconductores y por qué desde la propiedad intelectual. Pues es justamente porque la justificación todavía de los polos de bienestar no está muy bien aterrizada dentro de los documentos del Plan México. Es decir, tenemos que generar semiconductores, está la propuesta, pero no está todavía muy aterrizado desde dónde o hacia dónde lo vamos a justificar. Las regiones, cómo se seleccionaron y por qué esas regiones. Tratamos de averiguar un poco qué sucede allí, qué se puede hacer en materia de propiedad intelectual, contra qué estamos justamente, como lo mencionaba Salvador, teniendo un enfrentamiento entre lo que podemos y no podemos producir para hacer las articulaciones productivas que permitan generar los encadenamientos que al mismo tiempo mejoren o cambien, mejor dicho, la actividad productiva de la creación de semiconductores. Entonces, actualmente la industria de semiconductores es la base de toda la industria electrónica, ¿no? Los semiconductores son materiales que se pueden comportar en una fase intermedia de lo que nosotros conocemos como totalidad de conductividad o como totalidad de aislamiento. Entonces funcionan a diferentes condiciones, sea de magnetismo, sea de iluminación o de otras capacidades físico-químicas que les dan propiedades y que permiten su inserción en distintos sectores económicos y en este caso son la base de toda la industria electrónica. La base de la industria electrónica y además la base de muchas otras cadenas productivas que dependen de estos semiconductores, ¿no? La industria automotriz tuvo frenos en México durante la pandemia de COVID por la ausencia de producción de semiconductores en la industria automotriz para todos los controles y controladores eléctricos o electrónicos.
Entonces también suponemos que esa es una de las argumentaciones o justificaciones que se da para establecer una iniciativa o una estrategia de producción de semiconductores al interior de México. Y ¿cómo lo han hecho, por ejemplo, otros países? Siempre tenemos el referente de los Estados Unidos, en este caso, en este tipo de tecnologías, porque son quienes establecen normativas o iniciativas nacionales o planes nacionales de producción, de protección de sus recursos estratégicos, que en este caso son los semiconductores. Estados Unidos tiene el Centro Nacional de Tecnología de Semiconductores, que lo organizó en 2022. Después le siguen Japón, Corea del Sur, Taiwán, también empiezan a hacer iniciativas para proteger no solamente la producción o el aseguramiento de una cantidad determinada de semiconductores, sino también de proteger, digamos, todas las fases. Y aquí estoy poniendo el término cadenas de valor porque está en la literatura o en el artículo de Karayanis y Preisler, pero sin entrar mucho en el debate de si son cadenas de valor, de si son cadenas de suministro, de si son cadenas de producción. Digamos que es proteger todas las fases que incluye la producción de semiconductores. Entonces, siguiente, por favor. En el Plan México, dentro de la Acción 15, se dice que pues, necesitamos una mayor inversión para investigación científica y tecnológica, ¿no? Esta propuesta que ha estado constantemente en los planes de ciencia y tecnología, de aumentar el gasto en investigación y desarrollo. En este caso, se conjunta, digamos, con la simplificación de trámites para el registro de patentes mediante la reforma al INPI o la ley del INPI. Es decir, entonces ahí se va tejiendo un poco esto de, bueno, vamos a generar una facilidad para que las patentes se den, o vamos a reducir el tiempo de espera para el otorgamiento de patentes en la Agencia de México, y vamos a aumentar el gasto de ciencia y tecnología, pero específicamente se destina o se quiere destinar a la producción, desarrollo de vehículos eléctricos, semiconductores y un laboratorio nacional de inteligencia artificial. Es decir, son 3 proyectos, al menos, de lo que se puede leer en esta definición o en ese propósito que tiene el Plan México: vehículos eléctricos, semiconductores y Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial. Entonces, todos esos proyectos requieren del aseguramiento de toda una cadena productiva de semiconductores, requieren de tener semiconductores en el momento en el que se necesitan anclar a la producción. Entonces, siguiente, por favor. Se propone hacerlo en zonas estratégicas, este mapa que seguramente han visto ya en varias presentaciones, pero que es justamente algo de lo que yo encuentro polémico, porque es cómo vamos a justificar la creación de esas regiones o esos polos de desarrollo o esos polos de bienestar para proveer de una proveeduría local de sensores, de controladores inteligentes y de sistemas de componentes para los vehículos eléctricos del proyecto que viene en el Plan México, entonces incluyendo las baterías. O sea, ahí ya entra también el tema con un poco de hacia dónde va esto. Bueno, vamos a hacer producción de semiconductores para la industria automotriz eléctrica. ¿Por qué? Porque pues, es el ancla de desarrollo de la que tenemos ahora como la base, digamos, de lo que nos dejó el Telecán y luego el Temec, la producción de vehículos. Entonces vamos a hacer esa transición también a la producción de vehículos eléctricos, pero también necesitamos producir baterías. ¿Y dónde lo vamos a instalar? En Jalisco. ¿Por qué? Porque es el Silicon Valley mexicano, así se le ha llamado, el Silicon Valley mexicano, donde están las oficinas de informática, y hubo proyectos también por ahí de Intel, tengo entendido. Entonces se trata de fomentar, digamos, allí la armonización de estándares de seguridad con Norteamérica, ¿no? Para la creación. Pero también el Plan México habla de ampliar esto a la zona fronteriza. Me imagino que por la cuestión justamente del tránsito, directamente del tren vehicular, ¿no? O sea, el 99% del valor agregado de la industria automotriz se exporta, y pues es muy probable que sea casi la totalidad a los Estados Unidos. Entonces, los puentes están allí en Juárez y Tijuana, también la zona de Sonora, que lejos de lo que se pudiera pensar de que es por los materiales como el litio, que las reservas de litio en Sonora, pues es más por el desarrollo de una industria electrónica que se pueda dar allí en Sonora, ¿no? Porque las reservas de litio todavía no están en condiciones, digamos, de explotación, y de explotación a un nivel de manufactura para el proyecto que se está buscando
desarrollar, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Un poco de por qué las patentes. Bueno, pues porque son un derecho exclusivo sobre una invención, ¿no? ¿Por qué hablamos de propiedad y específicamente, pues, de las patentes? Porque la legislación, o más bien lo que se quiere hacer con la legislación de patentes es modificar la ley del INPI para agilizar los trámites en el otorgamiento. Ahora, esto no queda todavía muy claro, no queda muy justificado si ese otorgamiento, pues, a quién se le va a dar la preferencia. ¿Por qué? Porque ya lo dijo también Salvador y es una cuestión intrínseca a la propiedad intelectual en México, que pues la mayoría de las solicitudes están hechas por extranjeros, ¿no? Y por compañías transnacionales extranjeras. Y la cobertura temporal pues es de 20 años y la cobertura territorial justamente en el país donde se fue archivada y otorgada. Siguiente, por favor. ¿Y cómo está el escenario a nivel global en semiconductores? Bueno, los Estados Unidos, creo que no es una sorpresa que Estados Unidos domina el patentamiento de semiconductores, Japón, China, Corea, después el Tratado de Cooperación en materia de patentes internacional, y allí Alemania, Reino Unido, Canadá y Australia, ¿no? Pero digamos, lo que podemos ir profundizando es ahora, bueno, por compañía, cómo lo tienen, quiénes son los aplicantes, ¿no? La Samsung es la que tiene la mayor cantidad de patentes. Samsung, Hynix, Taiwan Semiconductor, es decir, Estados Unidos tiene liderazgo en forma de país, pero las empresas asiáticas son las que están liderando la producción y, bueno, el patentamiento también de semiconductores, ¿no? Dentro de los códigos me parece importante destacar que, si bien aquí no están explícitos, son los códigos de IPC, que nos indica pues en qué sectores económicos es potencialmente aplicable esa patente. Y me interesa que pongamos atención en el H01L, que es el que justamente tiene que ver con los dispositivos, ya la materialidad de los dispositivos. Pero todavía dentro del CPC hay un desglose de muchas otras categorías, es decir, dispositivos aplicados a tecnologías muy específicas y todavía un desglose hasta bueno, ahorita por los nervios se me olvida, pero creo que son 8 cifras de desglose, hasta donde uno puede llegar a ver qué aplicación específica va a tener la patente, ¿no? Entonces, el registro de esa aplicación con potencial industrial a una desagregación de IPC nos permite saber a qué sectores se pueden aplicar las patentes que están actualmente registradas. Y el H01 es dispositivos, tecnologías, procesos para la fabricación de chips, transistores, LEDs, células solares, y demás dispositivos ya tangibles, ¿no? El G11, por ejemplo, es de memorias digitales, el H01 es de dispositivos láser, el G01 es de medición de magnitudes eléctricas, y así cada uno va a tener su desagregación, que es justamente, siguiente, lo que estuvimos tratando de tejer, o sea, dónde específicamente dentro del G01 y si es que estamos dentro del G01 o tenemos capacidad para entrar al G01. Ayer se presentó este gráfico en la presentación de la profesora Borja, donde hicimos un análisis de las patentes por tecnología que agrupa la WIPO. En México específicamente, los semiconductores son una de las tecnologías donde menos se patenta, o sea, a pesar de que tenemos, por ejemplo, la industria farmacéutica, que es una de donde más se patenta, pues la estrategia de semiconductores tiene que estar bien también sustentada dentro de qué vamos a hacer ahora con lo que vamos a hacer. Lo vamos a proteger, sí, pero pues no tenemos una actividad fuerte de patentamiento dentro del área de semiconductores, ¿no? O de tecnologías relacionadas con los semiconductores, o de los códigos IPC que están relacionados con la tecnología de semiconductores. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo estamos en México? ¿Quiénes son los solicitantes? Ya decía Salvador, pues el 98% son empresas extranjeras. En México, entre el 91 y el 2024, se otorgaron 965 patentes de semiconductores o relacionadas con los semiconductores, con todos los IPCs que están relacionados directamente con la producción de semiconductores. Y pues del lado izquierdo, ustedes pueden ver que no hay una sola empresa mexicana. Del lado derecho ponemos los solicitantes que son residentes mexicanos o que tienen residencia en México. Y como ustedes pueden ver, no son empresas, son universidades. Y Vitro tiene una patente, que no está allí por el espacio, pero son universidades. Esto nos lleva a replantear entonces cuál es el papel también de la universidad como generadora, ya no nada más de conocimientos, sino ahora de cuestiones productivas materiales para encadenamientos productivos, ¿no? Siguiente, por favor. Las aplicaciones más citadas aquí en México, el H01, uno diría, ok, sí, tenemos capacidad de H01, muy bien, suponemos que vamos bien porque tenemos H01,
y tenemos aplicaciones LED fotovoltaicas, de memorias, de CIS genéricos, pero, siguiente, dentro del H01 todavía tenemos una desagregación en, podemos decir, tecnologías de front-end, que es la fase de fabricación total de los chips dentro del wafer que le llaman, que es toda la oblea de silicio, donde salen los demás chips. No tenemos eso, a menos que sea H021L, que es procesos de front-end. Solamente el 4% de las patentes que se han solicitado en México han sido de tecnologías de front-end, de la generación total del wafer. Todo lo demás ha sido LED y fotovoltaico, ¿no? Entonces, bueno, del 13%. Entonces, dentro de otros sensores, claro, tenemos ahí el 52%, pero son otro tipo de sensores que se utilizan y que no están encadenados directamente con tecnologías de front-end. Entonces, para concluir, tengo algunas recomendaciones directamente desde lo que podemos observar si estamos produciendo dentro del H01, que es la producción del semiconductor ya en una oblea directamente, qué condiciones se necesitan para la producción de esas obleas. Bueno, el modelo maquilador hace que el know-how se traduzca en patentes, sí, pero nada más de producto y de empaque, ¿no? Entonces no tenemos facilidades todavía para el comercio de químicos ultrapuros, de procesos litográficos. Digamos, también tenemos ahí en la segunda fila o el umbral tecnológico, ¿no? Estamos en el patentamiento o las solicitudes de LEDs, y los procesos de H01 a L21 exigen cámaras de epitaxia, metrología de nanómetros, agua ultrapura. Necesitamos articular eso, cómo lo vamos a importar, dónde lo vamos a tener, cómo lo vamos a producir. Solamente el Sinvestap tiene un cuarto y es para uso académico, no tiene el escalamiento productivo para generar, digamos, la producción nacional de semiconductores. Y bueno, ahí pueden ustedes ver, por ejemplo, la estrategia de las multinacionales. Y finalmente, cierro con la especialización de talento, es decir, hay muy pocos programas. Ahí está lo del Clean Room académico del Sinvestap, que no tiene la capacidad de escalar a nivel manufactura. El market pool, crecimiento de clústeres. México no tiene clientes de obleas también, o sea, también hay que considerarlo. Sí las vamos a proteger, pero luego a quién las vendemos, cómo las encadenamos, qué hacemos con eso. Pues no tenemos clientes porque nosotros lo que hacemos es la manufactura del ensamble y luego la exportación. Y si es para vehículos, vamos a seguir haciendo la importación, la manufactura y la exportación. Y el riesgo regulatorio y energético, que es justamente también un tema a considerar allí dentro de los aspectos de protección intelectual, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Antes de darle la palabra a nuestro siguiente ponente, me gustaría platicarles muy rápidamente de la trayectoria de los autores de esta ponencia. El doctor Edgar es doctor en Estudios de Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas, es miembro en nivel C del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores, pertenece a la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad, actualmente es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM. Entre sus principales temas de investigación se centran en la tecnología, la innovación y su impacto en sectores productivos, propiedad intelectual e implicaciones socioeconómicas. Este trabajo les comento que fue presentado en coautoría con la doctora Blanca Araceli Borja Rodríguez. Ella es doctora en Economía por la UNAM, es miembro en nivel C del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores, ha colaborado en proyectos financiados por la DEGAPA, CONACYT y fundaciones internacionales. Es profesora en la Facultad de Economía de la UNAM y subcoordinadora del Centro de Economía y Prospectiva en Ciencia y Tecnología, y actualmente es vicerrectora de la Universidad del Río en Ecuador. Su investigación se enfoca en tecnología, innovación, economía internacional y desarrollo. Ese es el trabajo de los autores que acabamos de escuchar. Muchas gracias por tu presentación, Edgar. Vamos a escuchar ahora el trabajo de Isidro Alonso Montenegro Cortés. Él es licenciado en Filosofía y maestro en Investigaciones Humanísticas y Educativas. Actualmente cursa el doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y sus líneas de investigación se centran en filosofía de la técnica, y la tecnología, humanismo, enfoques sociales, así como ciencia, tecnología y desarrollo. Bienvenido, Isidro, te damos la palabra. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes ya para todos, y nada más pedirle ahí a los
a los chicos que están apoyando con las presentaciones que si me apoyan a darle como que más clic porque les puse animación y entonces quizá fue un error ahí. Pero bueno, ahí de gran favor. Entonces, bueno, para empezar con esto, pues básicamente este trabajo surge como una mera, pues ahora sí, curiosidad personal en la cual se estuvo trabajando a partir de un seminario que llevé dentro del doctorado. Entonces, este seminario se llama Teorías del Desarrollo. Entonces, lo que pretendo hacer acá es hacer primero un planteamiento teórico y luego a partir de ese planteamiento teórico traer al análisis básicamente en el marco de lo que sería el TMX y el Plan México con respecto de propiedad intelectual. Entonces, ahí sí me apoyan por favor con la siguiente. Bueno, ok, cuando se habla de ciencia y tecnología, básicamente se puede decir que existe un consenso en cuanto a ciencias sociales y económicas para decir que básicamente la ciencia y la tecnología están vinculadas directamente al desarrollo económico y social. Entonces, esta vinculación se puede generalizar y se puede plantear más bien como un modelo lineal. Este modelo lineal que yo aquí llamo ecuaciones para el desarrollo, que es más bien como plantear que la ciencia, la tecnología, como de forma automática generan desarrollo económico y social o bienestar social. Entonces lo planteo como ecuación lineal porque pues quiero dar a entender que este modelo es más, se puede plantear como un recetario, ¿no? En el cual si aplicamos o si partimos desde la generación de conocimiento, que sería la investigación científica, su aplicación, el desarrollo tecnológico, luego pasaríamos a la innovación, llegaríamos en todo caso al crecimiento económico y pues ya, por consecuencia al bienestar social. Entonces, si lo planteamos como un recetario, pues podríamos decir que visto desde esa forma, cualquier país que implemente este modelo o ecuación, pues ya está encaminado a generar ese desarrollo económico y social esperado por todos, ¿no? Entonces, la idea aquí es que sí hay países que podríamos decir que implementan el modelo y que han tenido éxito, ¿no? Pero justamente para la cuestión sobre la región latinoamericana, siguiente, por favor. Para la región latinoamericana y sobre esta misma región, incluida México, pues tenemos algunas experiencias que nos pueden decir y de las cuales se pueden hablar que la realidad es que no ha sido así. Bueno, cuando se plantea esta idea del modelo lineal de desarrollo económico y bienestar social, partiendo de la inversión en ciencia y tecnología, lo que vamos a encontrar es que en América Latina y también en México, pues este modelo se tradujo como lo que se conoce el modelo ICI, industrialización, prostitución de importaciones, y pues bueno, cuando se plantea este modelo se empiezan a implementar en varias regiones de los países latinoamericanos básicamente este modelo, ¿no? Y entonces se empieza a exportar tecnología hacia América Latina y México con el objetivo de adaptar esta tecnología y pues ahora sí encauzar el desarrollo económico y el bienestar social de la región. También podemos encontrar que en ese periodo, que vendría siendo el periodo de posguerra, se hizo un fomento científico y se empezaron a crear sistemas como el CONACYT en México y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico en Brasil. Esto con el objetivo de que ese modelo lineal o ecuación lineal pues rindiera frutos y se encauzara a este desarrollo, ¿no? Siguiente, por favor. Pero bueno, haciendo ese análisis, la experiencia histórica sobre la implementación de este modelo lineal o ecuación en América Latina y pues bueno, sobre todo también pensando en México, podemos observar que pues básicamente la experiencia nos indica lo contrario, ¿no? Obviamente, pues no se puede decir que no hubo ningún resultado, que todo fue negativo. Obviamente sí hubo resultados y pues hubo avance en algunos aspectos, pero de forma general y ya haciendo el análisis sobre lo que sucedió, se puede plantear que algunos de los, digamos, de las
de los problemas a los que se enfrentaron la región o los países latinoamericanos, incluido México, al implementar el modelo, pues son estos que estoy mencionando aquí, ¿no? Sobre todo la heterogeneidad estructural. Esta heterogeneidad estructural, pues, sugiere que al implementar tecnología o exportar tecnología de países que habían implementado el modelo, pues más bien cuando se implementó dentro de una región que, digamos, no estaba preparada para introducir esa tecnología, quedaron algunos sectores, sí, con avance tecnológico, pero otros quedaron rezagados. Y entonces en el desarrollo de la implementación de ese modelo, pues ya no hubo un avance en algunos sectores. Por otra parte, también se puede destacar que sobre esa experiencia lo que resultó y lo que saltó también enfrente fue que el entorno institucional era débil y pues había una débil política industrial. Y pues eso trae a colación también la cuestión de la propiedad intelectual. Básicamente, el hecho de que no se consideró como tal la heterogeneidad estructural, o sea, haber tomado en cuenta, digamos, haber tenido en cuenta una perspectiva más regional y sectorial, pues quizá fue lo que encausó a esta cuestión de que el modelo lineal no funcionara como se esperaba en América Latina y en México. Siguiente, por favor. Bueno, luego de ese análisis que se hace ya cerca de los años 80, 90, en el que la heterogeneidad estructural y el débil entorno institucional y políticas industriales, pues se hacen algunos planteamientos o alternativas para el inicio del siglo XXI. Básicamente el análisis de forma general que se hace y lo que se puede plantear como alternativa para el inicio del siglo XXI, pues es el reforzar la política industrial o hacer planteamientos de política industrial tomando en cuenta esa heterogeneidad estructural y tomando en cuenta el entorno regional y la cuestión de la transferencia tecnológica, que básicamente esta tendría que ver con la propiedad intelectual en cuanto a la creación de marcos regulatorios con equidad y desarrollo de capacidades de absorción. Entonces, la idea aquí era que se tenía que tomar en cuenta la política industrial y la transferencia tecnológica, sobre todo no para que ese modelo lineal funcionara, sino para encauzar mejor ese desarrollo económico y bienestar social a partir de la inversión en ciencia y tecnología. Siguiente, por favor. Ok, entonces, haciendo ese análisis, pues bueno, aquí podemos plantear un nuevo escenario, que básicamente sería el escenario que se presenta ahora, ¿no? El escenario al que se enfrenta México, que sería un nuevo escenario de reindustrialización, que sería básicamente la revisión del TEMEC y, pues bueno, ahora la implementación del llamado Plan México. Entonces, partiendo de lo que he dicho, de la implementación de un modelo lineal en cuanto a la inversión en ciencia y tecnología, pues resulta importante hacer el análisis para ver cómo se puede encauzar esa inversión, ese desarrollo científico y tecnológico y pues buscar desarrollo económico y bienestar social. Siguiente, por favor. Entonces, pensando en el Plan México, un planteamiento importante sobre la Acción 15, pues básicamente es la que se plantea como la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que básicamente sería en julio de 2025, y que lo que se busca ahí es apoyar básicamente al sector de las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores y en todo caso el sector más regional y sectorial. Se puede decir que en la narrativa oficial este proceso representa una oportunidad histórica, ya que sugiere la modernización en el sistema de propiedad industrial en México, alineándose con el TEMEC. De esta forma, este proceso sea un elemento que impulse la innovación desde el desarrollo científico y tecnológico. Y hasta aquí podríamos decir que, bueno, pues es un buen planteamiento, porque estaríamos encaminados hacia ese desarrollo económico y bienestar social que se ha buscado desde el planteamiento que viene desde la posguerra, ¿no? Pero no hay que dejar a un lado, siguiente, por favor, pues el análisis que ya se hizo anteriormente, ¿no?
justo en el foro pasado, que también se presentó un análisis sobre el TMEC y la propiedad intelectual. Y bueno, aquí es curioso porque los artículos que revisé son de 2 personas participantes que están aquí. Y básicamente lo que están planteando o lo que se plantea en la revisión sobre la propiedad intelectual, pues es un análisis en cuanto al desarrollo científico y tecnológico como modelo a partir de un modelo de patentamiento. En estos estudios que se hicieron antes, se destaca el sector farmacéutico como un sector importante para ese desarrollo científico y tecnológico. Creo que con estos análisis se puede plantear 2 caminos, ¿no? Por un lado, esta idea que quiero destacar sobre que es importante esa reforma que se pretende hacer de forma interna, pero el otro camino y el otro ámbito pues sería al que se tendría que enfrentar México a partir de esa revisión del TMEC. Entonces, partiendo de eso, los estudios destacan 3 puntos, o de estos estudios se pueden destacar 3 puntos. El primero es que desde 1994 México ha participado en 2 tratados trilaterales sin haber logrado avances significativos en su producción científica y tecnológica. El segundo punto sería que según las reglas establecidas en el TMEC no se pueden esperar cambios significativos de los indicadores en innovación. Y el tercer punto sugiere que el TMEC no constituye un cambio cuantitativo en cuanto a los derechos de propiedad intelectual. Más bien ha endurecido el estado de estos mismos, beneficiando a las grandes empresas transnacionales. Entonces, partiendo de ese punto, pues bueno, hay dos caminos y 2 escenarios, ¿no? Uno no muy positivo, que sería la revisión del TMEC. Ya están ahí las reglas en cuanto a propiedad intelectual y pues bueno, lo que sugieren los estudios que se hicieron en el otro foro, pues es que no hay algo muy positivo, ¿no? Y que más bien se han beneficiado estas empresas transnacionales. Pero por el otro lado está el otro camino, ¿no? Que se puede plantear desde la política industrial sobre esa reforma a la propiedad industrial y entonces fortalecer el sector más regional y desde ahí tratar de trabajar en cuanto a buscar ese desarrollo económico y social. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, para concluir, básicamente se pueden plantear dos ideas generales como alternativas, ¿no? Ante la implementación del Plan México de cara a esa revisión, ¿no? Porque por un lado está la cuestión interna y luego está el otro escenario en la que se tendrá que revisar. En la mesa de ayer se planteaban 3 escenarios, pero yo también pensaba uno en el que quizá sobre la revisión pues aparezca Trump y diga, bueno, pues no, ya no hay tratado. Y aquí sería cuestión pensar también si México ya está preparado para entrar a otro bloque económico, ¿no? Pero bueno, eso se planteaba el día de ayer. Pero sobre esta idea, creo que 2 alternativas que se pueden plantear, pues es reforzar la cuestión de la transferencia tecnológica, buscando desarrollar capacidades internas y encadenamientos pues más básicos, ¿no? Y la cuestión de la política industrial. Si es que esa revisión y reforma va a estar encauzada a apoyar a ese sector emprendedor y regional, pues puede ser que resulte en algo positivo para poder encaminar ese desarrollo económico. Y creo que hasta ahí estaría bien para no extenderme más. Muchas gracias. Isidro, muchas gracias por tu presentación. Vamos a escuchar ahora la ponencia que lleva por título Implicaciones de la política migratoria en la innovación en Estados Unidos en la era del TMEC. Este trabajo estará a cargo de Mónica Guadalupe Chávez Elorza. Mónica es, permítanme un segundo, darle lectura a la síntesis curricular. Mónica es doctora en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey, con estancias de investigación en
el Woodrow Wilson Center, el Colegio de México y la Universidad de Buenos Aires. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Obtuvo el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog. Sus investigaciones se centran en política pública, migración calificada, economía del desarrollo y estudios de género. Menciono también que este trabajo es presentado en coautoría con Luis Manuel Miramontes Cabrera. Luis es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, es docente en el Instituto Politécnico Nacional y ponente en congresos internacionales de educación digital. Ha publicado trabajos sobre historia artesanal, ciencia y tecnología y sostenibilidad. Sus líneas de investigación abordan historia social, políticas públicas en ciencia e innovación y educación digital. Bienvenidos, Mónica, Luis, adelante, por favor. Sí, muchas gracias por la presentación, gracias a todas y todos por su escucha. Bueno, el día de hoy la presentación lo que trata de hacer es analizar cómo Estados Unidos ha hecho a lo largo de los años para tener un sistema robusto de innovación. Y uno de los elementos centrales que rescatamos o resaltamos es que en general tienen una política migratoria ligada con esta cuestión del Sistema Nacional de Innovación. En general, en Estados Unidos es como un país que obviamente siempre ha tratado de decir que ellos están desde la economía neoclásica, que es un país en donde el libre mercado opera sin ninguna restricción, donde el Estado no tiene ninguna injerencia en aquella cuestión de, digamos, de operar a favor o en contra de algunas cuestiones, ¿no? Entonces, nuestra tesis, la siguiente, por favor, pues nuestra premisa fundamental es pues que no es verdad, ¿no? Que existe esta mano oculta pese a que tenemos que ellos son promotores del libre mercado y que son promotores de esta economía neoliberal. En general, el Estado interviene en muchos de los procesos que tienen que ver con la innovación en su país. Y uno de los pilares fundamentales o una de las maneras que lo hacen es a través de el ingreso de estudiantes internacionales que después se quedarán o transitarán por diferentes tipos de visas para finalmente insertarse en los mercados laborales en Estados Unidos y de esta manera estarían promoviendo de manera constante procesos de innovación o procesos que los lleven primero al patentamiento y después al proceso de innovación, que es cuando la patente pues entra en los sistemas productivos, ¿no? Entonces, en general decir que este sistema de innovación está enfocado principalmente a las áreas que conocemos como las áreas CETIM o STEM, ¿no? Que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Recientemente y después de lo que pasó en la COVID, se han incorporado el área de la salud y el área de la salud sobre todo porque tiene, como ya se mencionó por aquí, en la mesa la cuestión farmacéutica, pero también la cuestión de las vacunas, por ejemplo, que es un lugar o una industria que pues ha sido altamente rentable, ¿no? Entonces, decir un poco que los sistemas migratorios en general en algunos países se basan en el sistema de puntos, es decir, como por ejemplo el sistema canadiense, que si alguien trata de inmigrar a ese país, lo primero que le van a hacer es un cuestionario, una serie de preguntas para ver un perfil y determinar si ese sistema de puntaje, de puntuación, te da para poder inmigrar a ese país. En Estados Unidos, pues como yo comentaba, está más bien orientada hacia la demanda. ¿En qué sentido? En principio, porque para poder quedarte de manera regulada en el país, tiene que haber un puesto de trabajo y en ese puesto de trabajo no debe de existir una persona estadounidense que cumpla con el perfil y de esa manera se otorga esa visa, ¿no? Puede ser la H1B, que son como para las personas cualificadas, o puede ser a través del Tratado de Libre Comercio las visas del TLCAN, que se llaman visa TN, ¿no? Entonces, decir que desde el 2017 Estados Unidos ha implementado una serie de políticas intermedias para favorecer este tipo de perfiles de las áreas STEM para promover la estadía de estas personas. ¿En qué sentido? Van en dos. Una, por ejemplo, dar incentivos hacia ciertos programas
que den, digamos, que ofrezcan esos títulos, ¿no? La segunda es que para poderse quedar en Estados Unidos hay una transición que es como hacer las prácticas que se llaman el Optional Practical Training, OPT, generalmente son pagadas y ese es como el primer vínculo que tiene una persona egresada de cualquier país que haya estudiado en Estados Unidos y ese primer vínculo que tiene con el empleador, entonces, o con la persona que la va a emplear. Entonces, este vínculo lo que hace es que por ese tiempo que se queda, es probado, digamos, para ver si esa persona es capaz de quedarse para trabajar. Entonces, la política que se ha implementado es extender ese periodo de estancia, de que se pueda quedar de manera legal la persona y de esta manera incentiva de manera, digamos, muy directa para que estas personas permanezcan y transiten a una visa que es H1B. Entonces, en ese sentido, lo que ha hecho Estados Unidos es promover este tipo de inmigración. Entonces, la siguiente, por favor. Simplemente comentarles que la base teórica de los sistemas nacionales de innovación tienen que ver con esta idea que es una red de instituciones en los sectores público-privado, cuyas actividades e interacciones se imitan, importan, modifican y transfieren nuevas tecnologías. Otra definición puede ser el aprendizaje interactivo y conocimiento. La siguiente, por favor. Y recientemente tiene que ver con cuestiones más de algunos componentes como instituciones y de cómo las organizaciones son estructuras formales que tienen este propósito para, que son creadas conscientemente para que estos grupos o estas prácticas promuevan, digamos, el aprendizaje y la transferencia del conocimiento. Entonces, en la OCDE lo que se promovió desde los años 90 pues fue esta cuestión, este modelo de triple hélice. Ahora nosotros en el país ya hablamos de pentahélice, ¿no? Porque estamos considerando ciertos actores, pero la típica es pues la universidad, el sector productivo y el gobierno. Y la idea también pues siempre es como más lineal, ¿no? O sea, tenemos todo esto y podemos crecer. La siguiente, por favor. Lo que decíamos de la mano oculta de Estados Unidos es que pues a través de los años ha implementado muchísimas acciones que tienen que ver con crear estas condiciones para que en todo el país se pueda llevar a cabo o se pueda promover esos procesos de innovación de manera más fácil y obviamente la principal es el financiamiento que ha tenido. En 2023, por mencionar solo un dato, Estados Unidos por sí mismo representó el 29% en investigación y desarrollo en financiamiento a nivel mundial. Recientemente, a partir de que el presidente Donald Trump tomó su segundo mandato, el 20 de enero de este año, hemos visto que han habido muchas reducciones y un ataque directo contra todo lo que tiene que ver con la ciencia y tecnología en su país. De hecho, existen, si ustedes googlean por ahí, hay muchas noticias en donde ya otros países empezaron a invitar a estos investigadores e investigadoras postdocs y demás egresados que están en estas áreas porque los están buscando reclutar. Entonces, estos países, por ejemplo, puede ser la Unión Europea, lanzó una política de atracción, también lo hizo Australia y recientemente me parece que lo está haciendo países latinoamericanos. Bueno, otra cuestión que es importante mencionar, que tiene que ver con el patentamiento, es esta ley de Bayh-Dole, que en los 80, previo a lo que ya por aquí algunos colegas han comentado de la cuestión del patentamiento, que tiene que ver con, efectivamente, con reglas también del comercio internacional. Esta ley lo que permitió es que todo el financiamiento que provenía del gobierno fuera dirigido hacia las universidades y que las universidades cuando tuvieran productos como las patentes pudieran comercializarlas, tendrían el derecho de comercializarlas y de esa manera pues regresar un poquito el dinero y volver poder mercantilizarlas, ¿no? La otra cuestión que ha hecho pues muy bien es la cuestión de clústeres, innovación o parques científicos y la cuestión que nosotros queremos resaltar es esta cuestión de esta articulación de educación superior y el sistema migratorio temporal, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. En general, digamos que la atracción de este personal altamente cualificado pues es la educación, ¿no? O sea, de hecho, en Estados Unidos no solo es un país que patenta mucho, pero que también tiene una industria en la educación superior.
Muchos de los estados, de hecho ahorita están sido que tienen quejas de por qué no pueden tener, por ejemplo a Harvard a Trump les puso la limitante de no tener estudiantes extranjeros y pues todo el mundo se quejó y de hecho un juez ya detuvo esa orden y parte del asunto es porque esta es toda una industria, ¿no? O sea, la gente no nada más va a estudiar, sino va a mantener las economías locales y además produce más empleos, ¿no? Es toda una red de cuestiones económicas. Entonces, la siguiente, por favor. Habrá muchas cosas que no puedo mencionar, pero la idea pues ahí queda. En general, ¿quiénes son los primeros lugares de personas que van a estudiar en el mundo? Pues obviamente China, luego India, Corea del Sur, Canadá, México va pues como por el lugar 9, ¿no? A nivel mundial de todo el movimiento de estudiantes. La siguiente, por favor. Esto nada más es para ejemplificar un poco cómo los mexicanos en comparación con eso en Estados Unidos, cómo los mexicanos en comparación con otras nacionalidades lo que tienen es que van a estudiar, pero no necesariamente se quedan o un porcentaje se queda muy poquito en esto que les comentaba del tránsito hacia empleos. El Optional Practical Training generalmente va más o lo utilizan más, por ejemplo, personas que vienen de China o de la India y México es solamente un porcentaje súper chiquito. Significa que todavía nuestros connacionales que van a estudiar allá quedan, digamos, entre dos mundos, ¿no? O sea, no pueden retornar acá porque no hay tanto empleo, pero tampoco tienen el tránsito tan suave para quedarse o entrar en el mercado laboral estadounidense. La siguiente, por favor. Aquí nada más es como una información de que en general los mexicanos tratan de quedarse, cuando se doctoran en Estados Unidos, la intención de quedarse siempre es como arriba del 70%, quienes finalmente después terminan como en el 40%, finalmente que se quedan, pero vale decir que muchas de estas personas que van a Estados Unidos a estudiar, pues un alto porcentaje va financiado con fondos públicos. Entonces lo interesante o lo importante aquí, el área de oportunidad que tiene México es, si ya estás formando un montón de gente, cómo puedes integrarla ahora con esta idea también del Plan México, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí nada más, esta era una comparativa para hacerles notar que en general la tendencia de cómo son las admisiones permanentes y principales canales de admisiones temporales en Estados Unidos. Entonces, en general, es un poco, por ejemplo, las visas que son del NAFTA o la TN, perdón, ya superó, o bueno, superó a las H1B. También mencionar que ahí hay cuotas. Y entonces, pues que efectivamente en el TEMEC, en el marco del TEMEC, si bien no era una visa como muy popular, era más popular la otra visa, la H1B, pues ahora es una visa que es un canal, digamos, que puede seguirse manteniendo. La siguiente, por favor. Aquí nada más para mencionar lo que comentaba de los patentamientos. El patentamiento pues ha sido una de en los últimos años, las últimas décadas, se ha disparado el número de solicitudes y patentes otorgadas en el mundo, lo que tiene que ver con que cada vez los países están buscando cercar el conocimiento porque esto les da competitividad a sus empresas y esto les permite mantener el liderazgo y evitar que nuevas empresas entren en el mercado. Entonces, el patentamiento es una cuestión clave para ser líderes en la industria que ustedes mencionen o les guste. La siguiente, por favor. Me voy a saltar porque ya casi no tengo mucho tiempo. La siguiente, por favor. Nada más mencionar que en Estados Unidos, en general, las personas inmigrantes que están en ciencia y tecnología y son quienes en realidad tienen una participación muy importante en todas las patentes que se registran en el país. ¿Eso qué significa? Que son altamente rentables, ¿no?, para las empresas y por lo tanto por eso es digamos el ciclo de la admisión pues sigue, el sistema migratorio pues les funciona. La siguiente, por favor. La siguiente. También va a veces combinado con algunas cuestiones que tienen que ver con que son salarios bajos, ¿no? Ha habido investigaciones que demuestran que las personas tardan
en fortalecer sus trayectorias científicas y por lo tanto son muy pocos los que llegan a ser como las personas altamente reconocidas y en el tránsito pues reciben salarios bajos. La siguiente, por favor. La siguiente también. Entonces, bueno, esta ya lo mencioné, las políticas de atracción. Ajá. La siguiente. Entonces, aquí un poco mencionar las políticas de retorno, que en México prácticamente son nulas, porque básicamente lo que hay es, había un incentivo para insertarse en algunas universidades, pero básicamente es nulo. Y ahí lo que hay que plantearse en el Plan México es si la gente que está afuera, lo que nos interesa es tener, bueno, a la gente que está adentro más bien que no emigre, que tenga una política de retención, que eso se puede lograr o que se está viendo que está logrando a través de estas cuestiones de estancias postdoctorales o investigadoras por México, que son, digamos, los canales para poder buscar que el recién doctorado, la persona que recién se doctora, pueda transitar a una mayor cualificación y después encontrar una plaza. La visión internacionalista, pues simplemente es dejar que se vayan y que exista esta cuestión de que por sí solos van a tener una circulación de talentos y va a haber después una vinculación con las diásporas, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, bueno, aquí nada más les traía algunas como cuestiones, artículos y evidencia científica donde se vincula en algunos puntos o de la historia de Estados Unidos de cómo han despegado algunas áreas de investigación gracias a ciertas oleadas de migrantes. La siguiente, lo del Plan México. Sí, nada más ahí para cerrar, pues en el eje 2 se propone que México sea potencia tecnológica y de innovación y que va a contar con un programa tecnológico para el desarrollo nacional. Y hay varios componentes, obviamente están ya como marcados algunas áreas estratégicas, por aquí ya había mencionado algunas que tenían que ver con las vacunas y biofármacos. Pero evidentemente el problema que tenemos, como ya por los que me antecedieron en la voz lo dijeron, es la cuestión del sistema internacional de patentes que tenemos instaurado, que obviamente cerca cualquier intento que tengamos para lograr avanzar en desarrollar una tecnología de punta donde ya otros países lo han hecho. Entonces tenemos ahí una cuestión de vamos a meter un montón de dinero y que posiblemente ese alcance o esa cuestión de catch-up que queremos hacer a lo mejor nos va a tocar, nos va a llevar muchísimo más tiempo. Entonces, alguna reflexión de la siguiente, nada más es que pues tenemos que pensar qué hacemos con la gente que se está formando en el país, cómo hacer que existan realmente ciertos lineamientos de manera más general, donde haya un ordenamiento de hacia dónde se pone el dinero y cuáles serían esos ejes estratégicos que queremos desarrollar y qué papel va a jugar el capital humano, ¿no? O el recurso humano, cómo se va a orientar. Pues yo ahí lo dejaría. Muchísimas gracias. Doctora Mónica, gracias por tu presentación. Le damos la bienvenida a la doctora Talía Rebeca. Bienvenida, doctora. Vamos a escuchar de su voz la ponencia titulada Los derechos de propiedad intelectual en el TEMEC y su instrumentación, un espacio de desarrollo para alcanzar los objetivos del Plan México. La doctora Talía nos acompaña de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ella es doctora en justamente Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realiza una estancia postdoctoral. Es miembro nivel C del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, cuenta con 2 maestrías, una Erasmus Mundus en Salud y Políticas Sociales y otra en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es ganadora del Call for Papers sobre Desarrollo en América Latina y Caribe 2024 y entre sus líneas de investigación se encuentran las normas para tecnologías médicas y derechos de propiedad intelectual. Doctora Talía, adelante. Buenas tardes a todos. Una disculpa a los miembros del panel. Realmente me salió algo urgente, por lo que llegué tarde, pero bueno, ya estoy aquí. El día de hoy voy a hacer una presentación sobre el régimen de derechos de propiedad intelectual en México, en el TEMEC y su instrumentación.
Y yo he estado interesada específicamente en el sector farmacéutico. Los derechos de propiedad intelectual cubren un amplio rango de sectores tecnológicos, entre los que se encuentran las computadoras, los derechos de autor, y también las patentes y otros tipos de derechos de propiedad intelectual que están directamente relacionados con el sector farmacéutico. Entonces yo voy a exponer respecto a cómo este régimen se ha instrumentado en México desde el Telecán hasta la última Ley Federal de Protección a la Propiedad, de la Propiedad Industrial en 2020. Siguiente, por favor. Me gustaría comenzar con que el Plan México, como bien saben, que está estipulado del 2025 al 2030, uno de los sectores prioritarios es la innovación tecnológica y hay 10 sectores clave que identifican la economía. Uno de ellos es el sector farmacéutico, los aparatos médicos y las vacunas. En ese sentido, el Plan México intenta que México sea productor de las vacunas con plataforma mRNA, las cuales uno de los ingredientes básicos, uno de los ingredientes activos que utilizan son las proteínas. Y también se intenta que México pues sea partícipe de los ensayos clínicos, ¿no? Que es una de las fases en investigación básica previas a la producción industrial de las tecnologías médicas. Siguiente, por favor. Este Plan México lo que menciona es que entre las políticas para coadyuvar en dichos objetivos es que se encuentran los incentivos fiscales para promover la inversión extranjera directa. También habla de las asociaciones público-privadas para el desarrollo de vacunas, tal como la de la influenza, que debemos recordar que esta asociación pública y privada existe desde el 2007, que surgió a partir del Consejo de Salubridad General, en el cual promovieron un plan nacional de influenza en el 2007, en el que uno de los objetivos básicos era que México se convirtiera en productor de vacunas específicamente para la influenza. Entonces, esta asociación existe desde el 2007, y de diferentes maneras, las distintas administraciones desde entonces, que comenzó con la de Felipe Calderón Hinojosa hasta actualmente la de Claudia Sheinbaum, la de la presidenta Claudia Sheinbaum, han promovido dicha asociación. Esta está basada en la transferencia de tecnología de la plataforma que utiliza proteína de huevo. Y una de las cuestiones con esta asociación es que se ha promovido, el gobierno ha ofrecido una preferencias en compras gubernamentales a Sanofi, a cambio de que Sanofi construya la planta, una de las dos plantas para la mezcla y el embalaje de esta vacuna en las instalaciones de Birmex. También cabe destacar que una de las mayores preocupaciones actualmente de esta asociación público-privada es que en realidad la transferencia de tecnología que se está realizando está basada en una tecnología ancestral, que es basada en la proteína de huevo, cuando hay otras vacunas de influenza que están hechas con proteínas, por ejemplo, recombinantes. Entonces, que son las más novedosas actualmente en el mercado, y entonces, bueno, ahí una de las cuestiones es que, bueno, se está promoviendo una de las líneas del Plan México es promover asociaciones público-privadas que están basadas en la licencia voluntaria por parte de empresas transnacionales farmacéuticas a las nacionales, pero que también dichas empresas transnacionales son las que deciden qué tipo de tecnología se va a transferir a México. Y en este caso, esa tecnología es una de las tecnologías ancestrales con las que se están realizando las vacunas de influenza, ¿no? Entonces esto, bueno, nada más como que para poner un poco en cuestionamiento
para poner como el marco, ¿no?, de este tipo de propuestas que está planteando el Plan México. La siguiente línea de política que está proponiendo la actual administración es que las compras gubernamentales sean un elemento para atraer inversión extranjera directa. Como ustedes bien saben, Birmex actualmente está organizando está organizando a 27 instituciones sanitarias para que soliciten los insumos médicos que requieren, ¿no? Y Birmex es la entidad que hace la compra consolidada. En el 2024, efectivamente, fue la mayor compra consolidada, que aglutinó a 27 instituciones sanitarias, y a partir del 2026 se ha planteado que las empresas farmacéuticas, más bien las empresas farmacéuticas que vendan al gobierno, se les va a requerir que cuenten con una planta de producción en México. Esto con el objetivo de que dichas empresas produzcan en México y no solo vendan productos al gobierno, ¿no? Entonces, estas dos son las dos líneas principales que la actual administración ha planteado para alcanzar los objetivos del Plan México y que México se convierta en un productor de vacunas. Ahora bien, siguiente, por favor. Me gustaría retomar que si bien estas dos son políticas industriales que otros países han estado instrumentando, las compras gubernamentales, las asociaciones público-privadas, el caso de Brasil es un caso muy específico que lo ha instrumentado para obligar a las empresas que transfieran tecnología a las empresas públicas, estatales, que producen insumos médicos. Quisiera recordar que también existe el régimen de derechos de propiedad intelectual y esa es una política muy importante que, como mi colega precedente mencionó, ha instrumentado Estados Unidos de manera muy fuerte desde la década de los 70. Se debe recordar que esta asociación se ha hecho una asociación entre innovación tecnológica y un régimen de derechos de propiedad industrial fuerte. Esto significa, cuando hablamos de fortaleza de un régimen, significa que protege más a los propietarios del conocimiento que al interés público. Entonces, y que es de acuerdo a 3 rangos, bueno, ahí se ha analizado, uno de los rangos es el rango de la patente, es decir, qué es lo que cubren las patentes, si solo son patentes a un primer uso o, por ejemplo, si se ofrecen segundos usos, o sea, si las patentes son ofrecidas también a segundos usos. La duración de la patente, se debe recordar que actualmente es en el ámbito, en México está establecida por 20 años, pero que antes, antes de 1991 eran 14 años. Y este aumento en dicha duración es pues para favorecer a los propietarios de las patentes, ¿no? para favorecer a los propietarios de las patentes. Y el siguiente rango es la integración de las cláusulas de interés público contra el de los propietarios. Esto significa que tanto un régimen, o sea, que tanto una ley permite la integración, por ejemplo, de licencias obligatorias, de importación paralela o de exención volar. Las licencias obligatorias aquí en México es como un tipo de intervención del Estado. Es cuando el Estado interfiere en una patente y decide que el propietario de la patente ya no va a tener esa patente, sino que se la va a traspasar a otro productor con el fin de que ese productor produzca, valga la redundancia, dicha tecnología. Y en muchas ocasiones ese uso de las licencias obligatorias es con el fin de promover que haya más productores de tecnologías médicas, ¿no? Entonces, bueno, como mencioné, este régimen fuerte fue usado por Estados Unidos como parte de un conjunto de políticas para incentivar la revolución biotecnológica en la década de los 70. Siguiente, por favor.
Pero una de las preguntas es si acaso dicho régimen es adecuado en los países de ingreso medio que intentan insertarse en las subsecuentes olas de difusión tecnológica. O sea, como ustedes recordarán, cuando nace una tecnología, cuando empezó a nacer lo de las tecnologías, la biotecnología en la década de los 70 en Estados Unidos, ese fue el nacimiento, después se expandió en la segunda ola a Japón y a Europa, y en la tercera ola se han estado insertando otros países de ingreso medio, tal como la República Popular de China, India, Brasil. Bien, recordarán que uno de los mayores productores de vacunas para el SARS-CoV-2 fue India, en realidad con el Instituto Serum. Y eso lo logró hacer a partir de tener un régimen laxo de derechos de propiedad intelectual. Bueno, entonces, esto nada más como que para hacer las asociaciones. Estas siguientes diapositivas es respecto a que este régimen en México a partir de 1991 sufrió una fuerte presión por parte de Estados Unidos para cambiarlo, para aumentar la protección a los propietarios del conocimiento y esto se hizo por medio de la Ley de Propiedad Industrial. Después hubo la declaración de Doha sobre los ADPIC y la salud pública en la Organización Mundial del Comercio, que a partir de esta declaración los países en desarrollo, de ingreso medio y de ingreso bajo, empezaron a instrumentar ciertas flexibilidades que están estipuladas en esta declaración con el fin de hacer que sus regímenes se acercaran al interés público. En México hubo intentos desde el 2002, 2003, por ejemplo, hacer más, que las licencias obligatorias hubiese un procedimiento claro, no obstante, en cada uno de los intentos que fueron del 2002 hasta el 2018, dicho régimen se ha hecho más fuerte y entonces, por ejemplo, en México ya se incorporó la vinculación, las patentes también son ofrecidas a segundos usos, ha habido incluso un debate hay una cláusula que se llama exención volar, respecto a que los medicamentos genéricos puedan entrar antes del vencimiento de la patente, ¿no? Puedan ser registrados por COFEPRIS antes de la patente y esa flexibilidad que estaba contemplada en el ámbito multilateral no ha sido cuestionada su uso en México. Siguiente, por favor. Y bueno, simplemente para decir que de la negociación, durante la negociación del TEMEC y en la instrumentación en México ha habido un gran interés por aumentar la protección a los biotecnológicos, que en estos están incluidas las vacunas. La instrumentación fue por medio de la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial. Cabe mencionar que cuando se aprobó aquí en México, el Senado de Estados Unidos le advirtió al Senado de México que no la aprobara porque iba más allá de las cláusulas que el TEMEC establecía y que el mismo Estados Unidos establecía. Entonces, aquí, siguiente por favor, nada más como para hacer una gráfica, estas son las cláusulas que ha firmado Estados Unidos. Siguiente por favor, en los tratados de libre comercio. Y por último, nada más algo que sí me gustaría como recalcar muchísimo, es que en esta ley que fue instrumentada en México en 2020, se ofrecieron patentes a biológicos, lo cual ha sido rechazado en el ámbito multilateral y en todos los tratados bilaterales y regionales que Estados Unidos ha firmado. Y esto es muy peligroso, ¿por qué? Porque si ofreces patentes a los biotecnológicos, significa que los estás dando en sus términos, es decir, la patente dura 20 años, se puede dar a segundos usos y eso aumenta el rango, eso aumenta la propiedad, eso aumenta la protección a los propietarios del conocimiento, que en este caso es la industria transnacional. Siguiente, por favor. Ya nada más para finalizar. Me gustaría concluir con que el régimen, este aumento en el régimen, la pregunta es a quién ha beneficiado. El 95% de las patentes en México han sido a extranjeros, mientras que el resto es a mexicanos.
Y creo que la renegociación del TEMEC, así como las propuestas del Plan México, es una ventana para reflexionar sobre la ley que actualmente está en México, en la cual se ofrece las patentes a los biotecnológicos. Y eso es todo. Muchas gracias. Doctora Thalía, muchas gracias por su presentación. Vamos a abrir ahora un espacio muy puntual, muy breve, para escuchar las inquietudes que las ponencias que hemos escuchado hayan generado. Por ahí tenemos un micrófono y algunas participaciones. Les pido que mantengan su manita arriba para que los identifique bien. Vamos a darle la palabra primero al compañero de acá adelante y luego a las dos compañeras allá atrás. Les pido que sean muy puntualitos en sus preguntas, por favor. Muchas gracias. Francisco Caballero, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Trataré de ser muy breve. Hay un comentario que quiero hacer sobre la ponencia del primer expositor, que tocó un tema que no se ha tocado en ninguna otra de las ponencias: los derechos humanos, el derecho superior. Hay un libro de Tomás Pogge, que es Hacer justicia a la humanidad, y que empieza con este relato, es decir, si hay un país que tiene una epidemia mortal y usa una vacuna de una empresa transnacional, le van a meter una demanda que van a acabar con su PIB, con el país y con la población de una vez. Esta es la situación de la propiedad intelectual, ¿no? Es decir, creo que estamos viendo dos escenarios. Aquí se tocó la política industrial, por ejemplo, la parte de la migración, y el escenario global donde estamos hablando de propiedad intelectual. Es la asimetría, es decir, uno lo que le brinca inmediatamente es cómo hay una protección de patentes de 20 años cuando la tecnología cambia cada 6 meses. Esa es una irracionalidad, pero no solo eso, hay de 70 años. Es decir, ¿quién firma eso? Estamos en el caso de esos países de los que habla Tomás Pogge, de que me están haciendo que yo firme una concesión de interés público, es decir, utilizo mi interés nacional, mi derecho a la vida, al desarrollo, a lo que ustedes gusten, y se lo otorgo a la transnacional, ¿sí? Eso es lo que está pasando, es la asimetría total. Y ya este sábado pasado ya vimos cómo se ejercen los derechos de propiedad, ¿no? Es decir, o sea, o los cumples o te meto una andanada de bombas. Esta es la situación de las asimetrías, a esto quiero llegar. Es decir, y ahorita estamos viendo el asunto, microprocesadores, inteligencia artificial, biotecnologías, ¿no eran las revoluciones promisorias desde hace 30 años? ¿Qué pasó con esas revoluciones? Nada más las vimos pasar. Aquí hay desarrollo de vacunas. Hay también, vimos, los microprocesadores se van a utilizar en los autos. ¿Qué capacidad tecnológica en México existe para hacer eso? Nada. Las universidades son las que están trabajando, sí, para sus laboratorios y meten esa información. ¿Se va a poder replicar? No. Pasó con las nanotecnologías. Las vimos pasar, las usamos, están en los celulares, están en las playeras, Dry Fit, están en los coches, están en todas. ¿Cuánto se produce de eso? Nada. Vamos a pasar lo mismo con la inteligencia artificial, que las vamos a ver dentro de 20 años. ¿Se acuerdan de hace 20 años la inteligencia que le vamos a utilizar? No sabemos, pero está todo relacionado con esta cuestión de la propiedad intelectual. Mientras se sigan negociando en esos términos asimétricos, no hay salida. Lo vamos a seguir platicando. Qué bueno, estamos en la ola del conocimiento, pero el asunto con el TEMEC también viene en el aterrizaje del Plan México. ¿Cómo esto se ve con la gente? El país que tiene el 60% de su población ocupada en el sector informal. Ese es el país en el que vivimos. El subdesarrollo no es una etapa previa al desarrollo, el subdesarrollo es una condición vivencial del país. No vamos a llegar al desarrollo. El chiste es que sigamos subdesarrollados para jugar en ese escenario. Creo que estas ponencias nos ubican en esa dimensión de dónde analizamos y en qué términos analizamos cada cosa para decir de esto sí podemos y de esto no podemos. Qué bueno que lo analizamos, qué bueno que lo estudiamos. De esto, ¿qué se puede hacer en este foro, en la Cámara de Diputados, pensando en un Plan México y que dice, pues vamos a fomentar, a incentivar, a desarrollar democráticamente, bla, bla, bla? Creo que hay que replantearon mucho de este discurso y repito, señor, el tema es derechos humanos, derecho al desarrollo que tiene toda la población. Gracias. Muchas gracias. Allá atrás, por favor, las dos compañeras, hasta el fondo. Vamos a ver si nos da, claro que sí, ahorita le damos la palabra, diputada. También tratemos de ser muy puntualitos. Sí, gracias. Bueno, mi pregunta está dirigida a los primeros expositores, en el sentido de qué opinan ustedes, o desde ese punto de vista,
cómo México puede aprovechar el aumento del valor de contenido regional para la industria automotriz, que seguramente va a escalar a 80% en esta revisión o más, habida cuenta de los avances tecnológicos en materia de la producción nacional de semiconductores en Jalisco u otras partes del país, y pues también en la misma tónica de la apuesta de innovación tecnológica del Plan México. Gracias. A un costado, su vecina. Buenas tardes a todos, soy doctorante en Derecho, Bárbara Morales. Mi pregunta va referente al procedimiento acelerado de patentes. Si bien a mí me llama la atención un requisito en específico y lo que mencionaba el compañero que hizo las primeras preguntas respecto a la brecha digital, la transferencia digital, es decir, si este procedimiento acelerado menciona un requisito en el que dice que el interesado, el particular, tiene que renunciar por un periodo de 18 meses a la confidencialidad. Entonces, quisiera preguntar si hay alguna propuesta o algún protocolo de protección para el mismo, porque precisamente, igual lo que mencionaba la última ponente, la doctora, sobre las políticas de atracción o retención y que había muy pocas políticas de retorno. Entonces, ¿cuáles son esas políticas o esos protocolos de protección? Gracias. Muchas gracias. Vamos, si les parece bien, a darles hasta un minuto a nuestros ponentes para que en un reto de síntesis traten de hacer algún comentario de cierre. Después de sus intervenciones, me gustaría darle la palabra a nuestra anfitriona, a la diputada Claudia Rivera Vivanco. Entonces, ¿les parece esta dinámica en los mismos términos en que iniciamos? Iniciamos entonces contigo, por favor, Salvador. Muchas gracias. Sí, voy a ser muy breve. Para dar respuesta al comentario del compañero que me parece muy acertado, tenemos que, precisamente este es uno de los puntos centrales del derecho al desarrollo, no pensar en crecimiento económico, poner en el centro a la persona y su desarrollo de capacidades y, como decíamos anteriormente, el ejercicio del resto de los derechos que conlleva. Hablábamos de la indivisibilidad, interdependencia, y yo toqué dos puntos. Primero, el de derechos de propiedad intelectual respecto a obras, derecho de autor, copyright. Y yo decía, esto puede impedir el acceso a la educación, a la cultura, que es preocupante, por supuesto que lo es, y también a beneficios económicos, pero estoy de acuerdo con usted en que la salud es algo mucho más urgente, que sí no debería de supeditarse el derecho a la salud al derecho a la propiedad privada. Ahí fundamentalmente hay un problemón. Ahí tenemos que ver qué hacemos. Recuerdo también ambas compañeras mencionaban estas excepciones llamadas volar. Brasil ya las ejerció. Brasil sí dijo, voy a ser muy concreto, tengo gente muriendo, tengo gente muy enferma y tengo el medicamento, pero es carísimo. No es expropiar, pero es utilidad pública, es interés público. Ocupo esta excepción volar y soy capaz de administrar un biosimilar, un genérico. México no lo ha hecho hasta el momento. Tenemos que saber esto y demandarlo. Gracias. Gracias, Salvador. Edgar, por favor. Sí, gracias. Bueno, responderé la parte de la agregación de valor porque es justamente algo que va a quedar como, bueno, no sé si la evidencia nos permita ver en 2030 un cambio de la agregación de valor en la industria automotriz, ¿no? Actualmente tenía también por ahí una diapositiva que no quise presentar porque se veía todo rojo, todo feo, que era justamente el componente de agregación de valor y la exportación de valor de los sectores, ¿no? Sector automotriz. Si queremos hacer procesadores para la industria automotriz, tenemos que empezar por o fabricar procesadores o semiconductores para la industria automotriz. Bueno, en la fabricación específica, que es la 3361, fabricación de automóviles, si sacamos los coeficientes técnicos de las matrices de insumo producto, importamos el 44% del valor e exportamos el 99.02% del valor. Entonces tenemos que hacer o reducir primero esa exportación y esa agregación de valor al exterior, ¿no? Si queremos hacer los semiconductores para los accesorios electrónicos o los componentes electrónicos, importamos el 82.21% del valor agregado o que se agrega en esa rama de actividad y exportamos el 67%, igual con el equipo de audio el 96% y así sucesivamente
Dentro de las ramas 3341 a la 3369 no hay una que exporte menos del 50% del valor que genera. Entonces hay que reducir primero esa exportación de valor agregado y luego ver cómo anclamos ahora sí una política nacional o sea, cómo vamos a producir eso, ¿no? Cómo vamos a producirlo para, si los sectores o las ramas están tan ancladas a la exportación de valor, o sea, la mayor parte de los componentes también, no hay uno de esas ramas que importe menos del 50% de su valor. Entonces, reducir esa dependencia de las importaciones y reducir también la exportación de valor implican nada más dentro del área de semiconductores, sino de todas las cadenas productivas, de suministro, cadenas de valor que existen en esas industrias manufactureras, que son el legado que nos ha dejado el Tratado de Libre Comercio. Entonces hay que pensar un poco más en redirigir los esfuerzos a lo que tenemos. O sea, decía Francisco, ¿tenemos capacidades? Pues no, tenemos capacidades universitarias, capacidades académicas. ¿Cómo escalamos eso a la producción manufacturera? Esa es una de las preguntas que no sé si tenga respuesta en el corto plazo o hasta 2030, no lo sé, ¿no? Entonces. Isidro, le pasamos el comentario. Breve, ¿verdad? Nada más, algunas ideas de lo que aquí se ha dicho es que posiblemente una solución o una salida es que como no vamos a poder llegar a la negociación y quitar el sistema, o sea, como retroceder todo lo que se ha firmado, a lo mejor lo que sí se puede hacer es como ser estratégicos, es decir, bueno, si el Plan México está planteando ciertos sectores, en esos sectores específicos hacer la negociación en el sistema de patentes. ¿Para qué? Para que no sea un rotundo no en la cuestión de esta negociación, o sea, que se diga, bueno, en esos sectores nos interesa, ahí el problema es que son los más duros, que es el sector farmacéutico y el que más tiene dinero, ¿no? Entonces, bueno, pero sería una posible estrategia. Y la otra es que orientar la cuestión de parques industriales o articular mejor la política en términos de, si se quiere producir vacunas, que no haya como muchas cuestiones aisladas, sino que esté articulado y que que esté concentrado. Y sobre todo, una de las claves es que se domine todo el ciclo cerrado de la producción. O sea, el ciclo, la producción siempre es como una U, donde está el valor agregado es al inicio y al final. Entonces, si nada más participamos en algunos procesos, pues nunca vamos a llegar a tener, el liderazgo. Entonces, son cosas que tenemos que pensar y no estar como pensando en muchas áreas, sino en ciertas, ¿no? Y algo que decía la colega que yo quiero también, que bueno que lo trajo a colación, antes de que entráramos a la OMC, en México existía esta regla de que cualquier empresa que quisiera vender medicamentos tenía que tener una sede. Y la sede, la lógica era que tratara de crear cadenas de producción dentro del país. Entonces, al cerrar las empresas, pues obviamente todo eso se fue y pues ya simplemente se desarticuló y se desmanteló la cuestión farmacéutica en el país. Entonces, traer esto y que se quiera otra vez crear, pues es algo positivo. Sí, gracias. De la pregunta específica sobre la cuestión más de procedimiento de patentes y la cuestión de confidencialidad, no sé, la verdad lo lamento. No obstante, respecto a las reflexiones que han hecho mis colegas y también el público, creo que el tema de vacunas es muy estratégico, no solo en términos industriales, sino, como bien decían, de salud pública. Y como decían mis colegas, hay otros países como Brasil que ha instrumentado, al menos en el ámbito de la competencia, por ejemplo, de lo que le corresponde a la Cámara de Diputados. Me parece que sería bueno reflexionar sobre la norma que actualmente está respecto a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en términos de las patentes a biotecnológicos y el ejercicio de las licencias obligatorias que ha planteado de la exención volar, porque como bien decían, Brasil cuando hizo reformas en su régimen para acercarlo al interés público y lo hizo muy claro. En el momento en el que Brasil decía voy a ejercer una licencia obligatoria,
a una industria transnacional. Las industrias transnacionales decían es que sí es posible que se ejerza esta licencia obligatoria. ¿Por qué? Porque había una claridad en el procedimiento, en dicho procedimiento, no era como algo oscuro, ¿no? Y entonces, pues son herramientas que sirven no solo para que las empresas locales produzcan tecnología, sino incluso para disminuir los precios de las tecnologías médicas. Entonces creo que al menos en el ámbito de la competencia de la Cámara de Diputados, que ahorita nos acoge, es importante que hubiese una reflexión en torno a esta ley. Y eso es todo. Gracias. Me gustaría, antes de darle la palabra a nuestra anfitriona, hacer la entrega de nuestros reconocimientos. Solamente leeré el correspondiente a uno de nuestros invitados. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía, División de Estudios de Posgrado, en su sección de la División de Estudios Profesionales, y la Cámara de Diputados otorga este reconocimiento a Salvador Hernández Peña por su ponencia en el segundo Foro Nacional en el TEMEC en la encrucijada Neoproteccionismo Estadounidense, Nearshoring y el Plan México, en esta mesa 14, Propiedad Intelectual e Innovación. Muchas felicidades, Salvador. Entregamos también este reconocimiento a Edgar Arteaga, por favor. Isidro Montelongo, muchas felicidades. Mónica Guadalupe. Y finalmente a Talía Aro, felicidades. Le vamos a dar la palabra a nuestra anfitriona, a la diputada Claudia Rivera Vivanco. Adelante. Muchas gracias, mi querido Jaime. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Quiero empezar comentándoles por qué en este segundo foro sobre el TEMEC se decidió que fuera en coordinación la UNAM y la Cámara de Diputadas y Diputados, para que nos interconectáramos más. Es decir, cada uno de ustedes, desde nuestras competencias, desde nuestras experiencias, desde nuestras trincheras, no estamos aislados, estamos interconectados. Y esa es una conciencia en la que tenemos que entrar. La labor legislativa, para que pueda llevarse a cabo una estrategia de negociación, de acuerdos, de innovación, de inversión, no puede ir aislada, tiene que venir entrelazada, porque está entrelazada de por sí. Entonces, el reto se convierte en que lo tengamos en esa claridad. Ha habido muchos vacíos, y eso es cierto, en el tema de lo que hemos discutido en este segundo foro, que es el neoproteccionismo estadounidense, el nearshoring y el Plan México, es ver esa estrategia. ¿Qué está contenido dentro del Plan México? Acciones que tendrán que cumplirse en el próximo periodo, es decir, en estos próximos 6 años. Pero no significa que ya está concluida la tarea o que ahí ya están contenidos todos los elementos, sino las acciones que en este plazo nos corresponden seguir abonando, sembrando, consolidando, colocando como cimientos en algunos casos, en algunas otras áreas ya es la segunda o la tercera etapa. Y ahí quiero llevarlo a este segundo enfoque de lo que preguntaban y comentaban. ¿México tiene la capacidad de competir en semiconductores? ¿Tiene la capacidad intelectual para participar y destacar? Si lo vemos desde la parte competitiva, probablemente podemos ponernos una serie de trabas, pero algo que ha dejado claro la nueva visión, el nuevo enfoque que impulsa a nuestro país es que México no va a buscar la competencia por competir, sino la competencia para participar y compartir con los demás. Es decir, se ha venido hablando desde el sexenio pasado de que necesitamos aprovechar las ventajas que hay en nuestro territorio. Todo el país, con su diversidad, tiene potencial. ¿Cuál es la apuesta? Identificar esos polos naturales que además se han convertido en polos económicos, pero dejarlos de ver solamente como la parte productiva, la parte económica, sino reconociendo que no puede haber desarrollo económico si no va acompañado de bienestar, pero que no puede haber bienestar si no va acompañado de seguridad y de justicia. Y ahí entra la parte también legislativa. Nos ha tocado estar entonces haciendo labores
en materia de justicia, en materia de seguridad, en materia de protección de datos, de sistemas, de inversión en la parte educativa. Y voy cerrando mi intervención con un ejemplo, porque a veces eso nos permite también dimensionar un poco cómo se está buscando conectar o cómo se está conectando, aunque a veces no lo notemos. Estos polos naturales, pensando en la zona sur-sureste del país, resulta que ahí había ya una ventaja, pero le faltaba inversión, ¿cierto? Y además esa ausencia de inversión y de aprovechar el talento de la zona sur-sureste la llevó también a índices de inseguridad, a índices de pobreza, a índices de marginación. Bueno, todos conocemos cómo está nuestro país y sabemos que estados están en esa zona sur-sureste. De ahí que se toma la decisión de empezar a invertir y aprovechar las ventajas que tiene esa región. Y ahí tenemos la zona de mayor producción de hidrógeno verde. Y ahí tenemos la oportunidad de conectar a nuestro país en tratados comerciales con Centro y Sudamérica, pero también con Europa y con Asia, que es este tramo del interoceánico. Un tramo de conexión, de movilidad, que lleva más de 100 años tratándose de hacer, más de 100 años. Se intentaba y se cancelaba, se intentaba por las razones que sean. Por eso no es casual, compañeras y compañeros, que nos encontremos aquí, porque desde nuestras competencias tenemos la oportunidad de hacer cambio y de no permitirnos que vuelvan a pasar 100 años o décadas para que se hagan las acciones que son necesarias y que nos permite aprovechar el talento que hay. Y cierro con esto, sí tiene México la capacidad para competir en semiconductores. De hecho, es uno de los capítulos que se va a estar discutiendo o que se prevé discutir en este tratado comercial que se ha adelantado. También vale poner sobre la mesa que ha habido una serie de faltas a ese tratado por parte de Estados Unidos, ¿no? Por algunas declaraciones que han ocurrido, y que la estrategia que adopta México es presentar propuesta 1, propuesta 2, propuesta 3, es decir, tener los pies bien firmes y decir con qué vamos a competir. Y México está haciendo dos funciones en ese sentido: fortalecer nuestra economía interior y fortalecer también las estrategias que nos van a permitir hacer esa relación como socio comercial y además como una potencia comercial. La región de Puebla, junto con Ciudad de México, Estado de México, albergan las zonas académicas universitarias de las más importantes, no solo del país, sino además de América Latina. Puebla tiene esas características, Puebla tiene una cercanía, tiene además dos armadoras importantes, tiene universidades tecnológicas, y en el periodo anterior en el que empieza el presidente Andrés Manuel, ya estaba este enfoque de ir invirtiendo con esta estrategia. En el caso de la ciudad de Puebla, se hace una acción triple hélice: sector empresarial, sector académico y sector gubernamental. La construcción de un centro de innovación digital, tecnología 4.0, con la siguiente intención: identificamos que había micro y pequeñas empresas, muchas de ellas familiares, aquí muchas familias se echaron a andar, que querían invertir y ser proveedoras de Volkswagen. Pero resulta que Volkswagen tenía ISOs de control de calidad, y entonces esa micro pequeña no podía ser proveedora directa, tenía que buscar alguna otra que tuviera la certificación. Pero además tenían otra problemática esas microempresas, que a veces requerían para hacer un plastiquito de ese tamaño una maquinaria muy específica que no les alcanzaba para adquirirla. Este centro se construye al interior del Tecnológico de México, Campus Puebla, en coordinación, les digo, gobierno municipal, que en ese periodo me tocó encabezar, tuve el honor como presidenta municipal de Puebla, y el sector empresarial. Y entonces se empieza a ayudar, a contribuir para que tengan certificación esas micro y pequeñas empresas, y para que puedan disponer de esa maquinaria en la elaboración de los productos que quieren producir. ¿Qué permitió eso? Pues que se puedan conectar a las cadenas de suministro. ¿Y qué permite eso? Que empiece a generar. Bueno, ¿es lento? Sí, sí es lento. Uno pensaría que a lo mejor, como termina la administración, ya eso se va a morir. De ahí la importancia de que sea estratégico y de que sea por eso en coordinación,
porque ahí estaba la fuerza intelectual estudiantil. Es decir, quien le iba a dar vida al paso de los años no era el sector empresarial per se ni el gobierno, sino las generaciones de estudiantes que van activando y que además muchos de ellos conocían a las familias de empresas, de esos negocios, etcétera. Bueno, en conclusión, hoy Puebla va a ser sede de, o ya tiene la casa de la creación de Olinia, el primer auto eléctrico que pretende hacerse 100% mexicano. Pero no hubiera eso sido posible si no se hubieran puesto las primeras piezas anteriormente. Así va el enfoque de lo que hoy es el Plan México. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cuál es la apuesta, digamos, central? Son muchos elementos e indicadores, pero uno es que pasemos de ser la potencia 12 a estar dentro de las 10 potencias económicas de todo el mundo. Si me preguntan si podemos, sí, yo digo que sí. Por eso la apuesta es que hagamos una fuerte difusión de que lo hecho en México está bien hecho. Y no solamente lo que nos rodea, sino la gente que aquí vivimos, que si alguien quiere invertir, invierte en México, que si alguien quiere trabajar, trabaje en México, si quiere irse a estudiar, que se venga a estudiar a México, que apueste por México, porque México no falla, México no sabe fallar. Si algo tenemos las mexicanas y los mexicanos, y eso lo saben ustedes, porque les ha tocado a lo largo de su vida, aunque sean muy jóvenes, tomar decisiones. Y si algo saben es que una mexicana o un mexicano cuando le entra no se sabe rajar. Eso es el valor que quiere México. Y esa es la apuesta en la que estamos. Y por eso es que queríamos darle la bienvenida en este Palacio Legislativo, la Casa del Pueblo de México, de las mexicanas y de los mexicanos. ¿Saben por qué? Porque quiero que lo sientan que es suyo. Esto nos pertenece. No es de quien gobierna, no es de quien pasamos por un rato como diputadas y diputados. Es de quien asume ese valor de que somos mexicanas y mexicanos, nos rajamos, este es nuestro espacio, entonces a que fluyan las ideas y que este foro, que estoy segurísima, va a ser de un gran resultado. Volten a ver, el foro está lleno. Bueno, mis compañeras y mis compañeros diputados, desde ayer todo el tiempo me están pregunta y pregunta. Es la primera vez que hay un foro que tiene 3 características, que está forado, que tiene permanencia y que tiene muchísima participación. Siéntanse en total libertad de preguntar, de argumentar, de comentar. No se trata de que pensemos igual, de hecho esa es la intención de este foro, que nuestra diversidad de pensamiento consolide unas conclusiones que ya comprometimos, vamos a entregar al Poder Ejecutivo, a la Presidenta de la República, al Secretario de Economía, y que va a ser resultado de todas y de todos, de los que nos atrevimos a confiar entre los que aquí vivimos. Muchas gracias. Los invitamos a pasar al Salón de Legisladores de la República en el edificio A, segundo piso, para el lunch. Muchas gracias a todos y todas.